Muchos crímenes han sido capaces de permanecer ocultos durante años. Casos donde la violencia parecía no dejar huella, donde los responsables creían haber burlado a la ley para siempre. Pero incluso los asesinos más meticulosos comparten algo en común: siguen siendo humanos. Y como cualquier ser humano cometen errores, un descuido, una decisión absurda, un rastro que no supieron ver. En este video conocerás 4 crímenes reales que parecían perfectos pero que terminaron siendo resueltos por el error más inesperado. Porque a veces no es la justicia quien persigue al asesino, es su propio fallo el que lo delata. This fellow takes advantage of people, he is disloyal, he is contemptful, and he manipulates everyone he runs into. He lives a double life. He doesn't fit the profile of what we would have expected for the BTK killer. So all of these incidents, these 10 counts, occurred because you wanted to satisfy a sexual fantasy, is that correct? Yes. Dennis Lynn Rader, conocido como BTK, de las siglas Bind, Torture and Kill, que viene siendo atar, torturar y matar, fue un asesino en serie estadounidense que aterrorizó Wichita y Park City, en Kansas, entre 1974 y 1991. Aunque parecía un ciudadano común que trabajó en seguridad, fue líder de su iglesia y dirigente de un grupo de Boy Scouts. En secreto entraba a casas, ataba a sus víctimas y las asesinaba, a menudo en escenas brutales que reflejaban un patrón de control y sadismo. Entre sus víctimas incluso hubo familias enteras. Además de los asesinatos, Rader tenía un lado psicológico muy oscuro. Tomaba fotografías de sí mismo atado usando máscaras y ropa de mujer, representando simbólicamente a sus víctimas y recreando sus fantasías sexuales extremas. Estos materiales se usaban en su vida privada como una manera de satisfacer su deseo de control y dominación, y fueron presentados en juicio como evidencia de su estado mental y patrones de comportamiento. Durante años, BTK logró aterrorizar a todo un país mientras permanecía completamente fuera del radar de la justicia. Sus crímenes se extendieron por décadas y pese a investigaciones exhaustivas, no existía una pista sólida que permitiera identificarlo. La policía no lograba avanzar y el silencio del asesino parecía definitivo, hasta que un día y luego de una década de inactividad algo cambió. Cuando Rader vio que un reportero atribuyó públicamente varios de sus asesinatos a otra persona, su necesidad de reconocimiento se vio profundamente afectada. Su ego no soportó ser ignorado y esa herida fue el detonante que lo llevó a volver a comunicarse con las autoridades, sin saber que ese impulso por reclamar su obra marcaría el principio de su caída. Entre las cartas que envió BTK al reportero y a la policía, les preguntaba si era posible rastrear un disquete queriendo demostrar que él era el responsable de los crímenes. La policía claramente le mintió diciéndole que eso no era posible. Confiado, BTK envió el disquete, pero dentro estaba la clave de su caída. Ese disco contenía metadatos que revelaban el nombre Dennis y lo conectaban a la iglesia donde era presidente del consejo, lo que permitió a la policía identificarlo rápidamente. Rader nunca pensó que su deseo de volver a jugar con la policía lo terminaría incriminando digitalmente. Dennis Rader fue condenado a 10 cadenas perpetuas por sus crímenes. Una mente malvada y calculadora que en este caso fue vencida por su propio ego. En la noche del 1 de enero del 2023, Anna Walsh desapareció de su hogar en Massachusetts después de una cena de Año Nuevo con su esposo Brian. Él le dijo a la policía que Anna había volado a Washington, D.C. por un asunto de trabajo urgente. Dicho viaje no pudo ser confirmado por absolutamente nadie. No había registros de vuelos, no había actividad de tarjetas ni rastros en su teléfono. A medida que la investigación avanzaba, comenzaron a surgir señales alarmantes. Brian había comprado grandes cantidades de suministros, herramientas cortantes, trajes protectores y productos de limpieza. Además, mientras la policía hacía las investigaciones correspondientes, encontraron un martillo con restos de sangre en el sótano de la casa. Todo indicaba que había intentado ocultar un crimen violento en su propio hogar. Salió de la casa por un viaje de trabajo, no sé si volverá pronto. Era lo que Brian insistía e insistía en la historia,
pero no había registros de tarjetas usadas ni actividad en los aeropuertos. A pesar de que no había señales del cuerpo de Anna, lo que terminó de sepultarlo fue que los investigadores también encontraron el mayor error de Brian. Su historial de búsqueda en internet no había sido borrada y desde su teléfono y el iPad de uno de sus hijos descubrieron consultas que no dejaban lugar a dudas. ¿Cómo deshacerse de un cuerpo? ¿Cuándo empieza a oler un cadáver? ¿Se puede ser acusado de asesinato sin un cuerpo? Estas búsquedas mostraban claramente que Brian no solo sabía lo que había hecho, sino que planeaba cuidadosamente cómo ocultarlo. Mientras él intentaba construir una historia de inocencia, la evidencia digital hablaba por sí sola. La policía también rastreó la ubicación de bolsas de basura sospechosas encontradas en distintos contenedores fuera de la casa de la madre de Anna. Dentro de ellas había objetos que conectaban directamente a Brian con el intento de ocultar pruebas, ropa con sangre, artículos personales de Anna y otros indicios que lo incriminaban. A pesar de que el cuerpo de Anna nunca fue recuperado, toda esta evidencia fue suficiente para que Brian fuera arrestado y acusado de asesinato en primer grado. En diciembre del 2025, un jurado lo declaró culpable. Ahora enfrenta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Un destino que llegó no solo por el crimen que cometió, sino por los errores que lo delataron. El caso de Brian Walsh nos recuerda que en la era moderna intentar ocultar un crimen puede ser más peligroso que el crimen mismo. Cada acción, cada búsqueda, cada movimiento puede convertirse en evidencia. Volvemos a junio del 2011 en Macon, Georgia. Una joven estudiante de derecho llamada Lauren Giddins desaparece sin dejar rastro. Lo que comenzaría como una desaparición inquietante terminaría siendo uno de los casos más perturbadores de acecho y asesinato entre vecinos. Un momento televisivo que nadie podría creer. Los compañeros de Lauren empiezan a preocuparse cuando ella deja de responder llamadas y mensajes. Su familia presenta una denuncia de desaparición y la policía comienza con las investigaciones. Es entonces cuando la comunidad comienza a movilizarse. Entre quienes colaboran con la búsqueda está un hombre común, inteligente y aparentemente amistoso, Stephen, compañero de estudios de Lauren, vecino y gran amigo. Nadie sospecha lo que está por debajo de toda esa fachada. Cuando los investigadores hallan restos humanos y saben que hay un cuerpo recuperado, se le hace una entrevista en televisión a McDaniel, no como sospechoso, sino como su vecino preocupado. Él finge normalidad hasta que la reportera menciona lo que acaba de encontrar. Puedes observar que su expresión cambia al instante. Lo que parecía una actuación calmada se rompe. McDaniel titubea, pregunta repetidamente ¿el cuerpo? Y de repente muestra miedo o confusión hasta tener que sentarse porque parece que su mundo se desmorona en vivo. Este momento televisivo es estremecedor, porque vemos a un hombre que estaba convencido de haber controlado la situación, romperse en tiempo real, sabiendo que su mentira está a punto de ser descubierta. Una vez que Stephen fue arrestado por la policía, no tardó mucho en confesar el crimen. En la madrugada del 26 de junio del 2011, McDaniel usó una llave maestra robada para entrar al apartamento de Lauren mientras ella dormía. La atacó y la estranguló y tras matarla cometió algo aún más perturbador. Quitó parte por parte de su cuerpo en la bañera utilizando un serrucho que luego desecharía con restos. McDaniel se declaró culpable de asesinato y fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Parte de su horrenda confesión describió cómo mató a Lauren mientras ella estaba dormida. El caso de Stephen McDaniel nos muestra que en un mundo donde cada gesto puede ser visto, grabado o analizado, a veces es la reacción espontánea lo que condena al culpable. Craigslist es una plataforma de anuncios clasificados creada para conectar personas de manera directa. En ella se publican ofertas de empleo, ventas de artículos, alquileres, servicios y todo tipo de intercambios cotidianos. Para millones de personas ha sido una herramienta útil para resolver necesidades reales de forma rápida y sencilla. Sin embargo, como ocurre con muchas plataformas abiertas, su uso depende completamente de la intención de quien está detrás de la pantalla.
Mientras algunos la utilizan con fines legítimos, otros han aprovechado el anonimato y la confianza implícita para cometer estafas y abusos, y en casos extremos hasta crímenes violentos. Y fue precisamente ese mal uso sumado a un error que hoy parece absurdo lo que llevó a uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años. Philip Markoff era un estudiante de medicina de 23 años con una vida aparentemente normal y prometedora. Estaba a punto de casarse con su novia en Boston y estudiaba para ser doctor en una de las universidades más respetadas de los Estados Unidos. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía un lado oscuro. Markoff sufría de ludopatía. Entre sus problemas se encontraba una deuda de más de $250,000. Con todo en contra, Markoff idealizó un plan para poder salir de estas deudas. Comenzó a utilizar el servicio de anuncios clasificados Craigslist para contactar a mujeres que ofrecían servicios personales. Bajo la apariencia de conversaciones normales, respondía a esos anuncios para luego atacarlas violentamente robándolas y, al menos en uno de los casos, asesinándolas. Su caso tomó notoriedad en abril del 2009 cuando Julissa Brisman, una masajista que había publicado un anuncio en Craigslist, fue encontrada muerta en un hotel de Boston tras reunirse con alguien que había respondido a su publicación. La policía vinculó esa muerte a 2 ataques muy similares a otras mujeres que también habían respondido a contactos a través del sitio web, lo que hizo pensar a los investigadores que estaban ante un criminal serial con un patrón específico de víctimas y modus operandi. Lo que terminó por incriminar y capturar definitivamente a Markoff no fue una pista física tradicional ni una confesión espontánea, sino su huella digital en Internet. Cada vez que respondía a un anuncio a través de Craigslist, el correo electrónico y la dirección IP asociada quedaban registrados y rastreables por las autoridades, lo que permitió a los investigadores seguir ese rastro hasta un edificio de apartamentos en Boston donde vivía el sospechoso. Esa misma información, combinada con imágenes de videovigilancia en los hoteles donde ocurrieron los ataques, permitió a la policía vincular visualmente a Markoff con los delitos. En un punto casi cinematográfico de la investigación, agentes policiales lo detuvieron junto con su entonces prometida mientras se dirigían a un casino en Connecticut. Basados en esa conexión digital y en el patrón de evidencia acumulada, en el apartamento de Markoff encontraron armas, evidencia física, conversaciones y material digital que lo ligaban directamente a las interacciones con las víctimas a través de Craigslist. Markoff no usó identidades completamente ocultas ni herramientas de anonimato sofisticadas. Usó su propia actividad en la red y no entendió o quizás no consideró que cada mensaje, correo e IP podían ser rastreados por investigadores, dejando un rastro digital que fue suficiente para que la policía reconstruyera sus movimientos. Philip Markoff fue formalmente acusado de asesinato en primer grado, varios cargos de robo a mano armada y otros delitos relacionados. Pasó sus últimos momentos de vida en prisión hasta que en 2010 se quitó la vida esperando su juicio. Si hay algo que todos estos asesinos tuvieron en común fue una confianza excesiva en sí mismos. Creyeron que podían salirse con la suya, que sus planes eran perfectos y que nadie los descubriría. Pero fueron sus errores, algunos pequeños y otros impensables, los que los delataron. Lo que para muchos podría parecer absurdo, para la justicia se convirtió en la verdad. Al final de todo esto, quizás muchos puedan pensar que no fue la policía ni el azar quienes los atraparon, sino la combinación de su arrogancia y sus propios fallos. Para algunos quizás karma, para otros justicia divina. Antes de terminar, quiero agradecerte por quedarte hasta el final. Ya somos más de 500 suscriptores en este canal y eso significa muchísimo para mí. Cada semana subo un nuevo video con este tipo de historias reales, crímenes, misterios y el momento exacto en el que la verdad alcanza a quienes creyeron ser intocables. Si te interesa este tipo de contenido, por favor te pido que te suscribas, actives la campana y acompáñame en el próximo caso. Te deseo una buena noche y gracias por escucharme.